El perceptor en cuanto a personalidad. Todos los procesos psicológicos que se realizan en el hombre, en cuanto a perceptor, desde la primera inclinación hasta el último efecto, solo pueden comprenderse a partir de la totalidad personal del hombre. Todos los ángulos componentes o campos parciales del hombre forman parte de la génesis y de la configuración de este proceso. Hacen su engranaje, se influencian y condicionan recíprocamente, guardan relaciones mutuas de dependencia o interdependencia, configuran una relación de integración, la que en sus aspectos relativamente perdurables, es decir, en los que se sobrepasan a la conducta y vivencias actuales, constituye lo que la psicología suele designar como personalidad. Si se quisiera abarcar todo en su alcance al individuo como ser actuante y viviente, sería necesario invocar las enseñanzas de casi todos los campos parciales de la psicología. En este lugar, por de pronto no es posible ni necesario ventilar momentos personales del perceptor como individuo. Habremos de referirnos a algunos de ellos como otro momento. Particularmente habrá que indicar la clase de papel que desempeña el perceptor, en cuanto a personalidad en el encuentro de los mensajes, así como en el proceso de efecto de la comunicación social. En el proceso de la comunicación social es toda persona que descifra un mensaje difundido por medio de comunicación social, en una medida tal que el sentido del mensaje sea asequible a tal persona, por lo menos a grandes rasgos. Debe entenderse al perceptor, por tanto, desde el punto de vista de la psicología social, como polo opuesto al comunicador en el campo de la comunicación social, puesto a que este factor se ha dedicado y se dedica por diversas razones una especial atención, tanto en la práctica periodística como también en la investigación, y puesto a que respecto a los otros factores, esta distribución desigual de importancia habrá de reflejarse necesariamente en el espacio del presente trabajo que se asigna al perceptor. Dentro de este conjunto de temas, por de pronto, los problemas singulares en parte han sido examinados muy intensa y extensamente, en parte solo por modo superficial, mientras que en algunos casos no han sido observados ni recogidos siquiera por la investigación. El comunicador en equipo. El desarrollo de la comunicación social se haya caracterizado por la creciente especialización profesional de los comunicadores en sus funciones, y pues en las últimas décadas se han desenvuelto más profesiones que consigo traen demanda. Hasta la presente fecha, la psicología laboral se ha ocupado solo en la escasa medida de estas profesiones nuevas. Prácticamente no está en condiciones de afirmar mayor cosa que las condiciones de trabajo del reportero radial, del redactor de televisión o de la situación psicológicamente muy interesante de la anunciadora ante la cámara de televisión o del locutor en la sincronización. La técnica de trabajo de la comunicación social moderna ha traído consigo de que en la elaboración de los mensajes participen casi siempre varios productores. Así, por ejemplo, en la cinta cinematográfica, el autor del guión, el dramaturgo, el jefe de producción, el director, los actores y finalmente, retratistas de escenario, de máscaras, iluminadores, técnicos, artesanos, cortadores, etc. El comunicador individual se torna aquí en funcionario de producción, que en su condición de integrante altamente especializado de un grupo funcional, tiene que desempeñar una tarea parcial dentro de los límites de él asignados. Munster describe de modo siguiente la naturaleza de forma de trabajo de dicho colectivo. Les es muy común, por de pronto, que todos ellos tienen una finalidad determinada, extraña al propio grupo colectivo, para la que existe exclusivamente. La consecución de esta finalidad se halla prescrita por un plan de primer término, regula la colaboración. Este plan asigna a cada miembro del grupo colectivo un determinado lugar, un determinado rango y una determinada función. El plan se caracteriza por el principio de la división de funciones y de trabajo. En estos grupos colectivos, desde luego, se reúnen individuos humanos que de ningún modo se hayan constituido en comunidad, con el objetivo de servir un determinado objetivo. Una vez cumplido el servicio, aparentemente se disuelven en el grupo colectivo, sea que los miembros se dispersen o que se distribuyan en diversas comunidades, a saber, por ejemplo, de las respectivas familias. Las pertenencias a un grupo de trabajo de esta índole tiene para el comunicador importantes consecuencias. Se ve obligado a integrarse en el grupo. Tiene que renunciar a una buena parte de su libertad de acción y decisión en favor del equipo y de sus finalidades y objetivos. El comunicador y el ambiente público general. En la comunicación social se difunden públicamente mensajes, y por lo mismo el ambiente público general reacciona a cuanto expresa y difunde el comunicador.
En esta conexión, el ambiente público general no es idéntico en modo alguno con el público, pues en muchas ocasiones reaccionan a círculos mucho más extensos y distintos de los propios receptores del mundo esencial. Puede distinguirse 5 interesados que, a más del público y juntamente con él, influyen en la labor del comunicador dentro de la comunicación social. 1. El Estado trata de influir sobre las instituciones periodísticas de modo que operen en el sentido de la conservación y amplíe el poder del Estado. 2. Los partidos también tratan de ganar influencia sobre la comunicación social con el propósito de imponer sus fines. 3. Los grupos de presión, pressure groups, o sea, grupos y asociaciones de intereses extraparlamentarios orientan a sus medios de presión también hacia la comunicación social, con el propósito de imponer sus intereses y de contrarrestar otras fuerzas y poderes. 4. La opinión pública, sea cualquiera de la manera en la que se le defina, constituye una importante instancia de efectos que no solamente ejerce influencia en el gobierno, los partidos, asociaciones, etc., sino que también intervienen en las tareas de comunicaciones relativas a la de la comunicación social. 5. Finalmente, hállase el comunicador bajo la presión de la propia comunicación social, en tanto que se haya expuesto constantemente a la crítica pública a través de los medios de información.